Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los dramas más intensos, los romances más prohibidos y las pasiones más desatadas que nos ofrece la televisión turca. Hoy prepárense porque nos sumergiremos de lleno en un ranking explosivo, Top 12 Turquía, amor prohibido, traición ardiente y pasión desenfrenada. Así es, hoy vamos a explorar aquellas historias que nos han mantenido pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y suspirando por esos amores imposibles. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ni uno solo de nuestros análisis, rankings y chismes sobre las novelas turcas que tanto amamos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este mundo de intriga y deseo. Vamos a empezar este viaje con una advertencia: aquí habrá spoilers, muchos spoilers. Así que si aún no has visto alguna de estas joyas, tal vez quieras guardar este vídeo para después. Pero si eres como nosotros, que amamos saberlo todo de antemano, entonces sigue con nosotros. En el puesto número 12 tenemos una novela que, si bien no es tan abiertamente prohibida como otras, sí que juega con los límites de la moralidad y la ambición, Medcezir. Esta adaptación turca de DOC nos presenta la historia de Yaman, un chico de barrio que, gracias a un golpe de suerte, entra en contacto con el mundo de la alta sociedad. Allí conocerá a Mira, una joven hermosa y adinerada, pero atormentada por sus propios demonios. Su relación estará llena de obstáculos, desde los prejuicios de clase hasta las infidelidades y los secretos del pasado. Si bien el amor entre Yaman y Mira es innegable, la traición y la pasión desenfrenada se manifiestan en las relaciones secundarias y en las ambiciones desmedidas de algunos personajes. Ahora avancemos al puesto número 11, donde encontramos Kara Sevda. Esta novela es un clásico del drama turco, donde el amor imposible es el motor principal de la trama. Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y perteneciente a la alta sociedad. Su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con él. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza. La pasión entre Kemal y Nihan resurge con fuerza, pero su amor está condenado a ser eterno, precisamente porque es imposible. La traición de Emir, sus constantes manipulaciones y el sacrificio constante de los protagonistas hacen de esta novela una experiencia emocionalmente intensa. Llegamos al puesto número 10 con Siyabe Yazask. Esta novela nos presenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a operar a Ferhat, un sicario despiadado. Para salvar su vida, Asl acepta casarse con Ferhat, entrando en un mundo de violencia y oscuridad. A medida que pasa el tiempo, Asl y Ferhat comienzan a enamorarse, desafiando sus propios principios y los peligros que los rodean. La pasión entre ellos es innegable, pero su amor está manchado por la sangre y la traición. Ferhat lucha por dejar atrás su pasado, mientras que Asl intenta salvarlo de sí mismo. En el puesto número 9 tenemos Yerde. Esta novela policíaca nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Mert se convierte en policía. Ambos ignoran su verdadera identidad y compiten por el mismo objetivo: desmantelar una red de crimen organizado. En medio de la acción y el suspense, surgen relaciones amorosas complicadas y traiciones inesperadas. La pasión se manifiesta en la lealtad inquebrantable entre los hermanos y en la intensidad de sus relaciones románticas. Ahora prepárense para el puesto número 8 porque aquí la cosa se pone realmente interesante. Hablamos de Aşk Memnu. Esta novela es sin duda una de las más icónicas y controvertidas de la televisión turca. Biter, una joven ambiciosa y hermosa, se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino joven y atractivo de su esposo. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e irresistible. Comienzan una aventura clandestina que pone en peligro la estabilidad de toda la familia. La pasión desatada entre Biter y Belul, la traición a Adnan y las consecuencias devastadoras de sus actos hacen de esta novela una obra maestra del drama turco. Entramos al puesto número 7 con Fatmagul Suku-Ne. Esta novela aborda un tema muy delicado: la violación. Fatmagul, una joven inocente y humilde, es violada por un grupo de jóvenes adinerados. Después del ataque se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los violadores, para alabar su honor.
A medida que pasa el tiempo, Fatmagul y Kerim comienzan a enamorarse. La novela explora el proceso de curación de Fatmagul, su lucha por reconstruir su vida y la redención de Kerim. Si bien no hay un amor prohibido en el sentido tradicional, sí que hay una pasión que nace de las cenizas de la tragedia, una pasión que desafía los prejuicios y la culpa. Nos acercamos al top 6 con Güneş y Beklerken. Esta novela juvenil nos presenta la historia de Zeynep, una chica que se traslada a Estambul con su madre para empezar una nueva vida. En su nueva escuela, Zeynep conoce a Kerem, un chico problemático y popular. La relación entre Zeynep y Kerem es explosiva desde el principio. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por los secretos del pasado y las rivalidades escolares. La traición se manifiesta en las mentiras y las conspiraciones que rodean a los protagonistas. Ahora vamos con el puesto número 5, donde encontramos Yasak Elma. Esta novela es un culebrón moderno lleno de intriga, ambición y relaciones complejas. Nos cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades y objetivos muy diferentes. YLDZ sueña con casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es más ambiciosa y busca ascender en el mundo laboral. Ambas hermanas se ven envueltas en un juego de poder y seducción que pone a prueba su relación. El amor prohibido, la traición y la pasión desatada son los ingredientes principales de esta novela adictiva. Llegamos al puesto número 4 con Erkay. Esta novela nos transporta a la región de Mardin, en Turquía, donde conocemos la historia de Reyyan y Miran. Reyyan pertenece a una familia poderosa y tradicional, mientras que Miran es un hombre misterioso que busca vengar la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan para cumplir su venganza, pero a medida que pasa el tiempo, comienza a enamorarse de ella. La pasión entre Reyyan y Miran es innegable, pero su amor está marcado por la venganza y la traición. Reyyan descubre la verdad sobre Miran y sufre una gran decepción. La novela explora la lucha de Reyyan por perdonar a Miran y la transformación de Miran en un hombre capaz de amar. Estamos a punto de revelar el top 3, pero antes, una pequeña pausa para recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué novela turca creen que merece estar en esta lista? ¿Cuál es su drama prohibido favorito? Queremos saber su opinión. Ahora sí, en el puesto número 3 tenemos Senanlat Karadeniz. Esta novela aborda un tema muy importante, la violencia doméstica. Nefes, una joven que ha sido víctima de maltrato por parte de su esposo, escapa con su hijo a la región del Mar Negro. Allí conoce a Tahir, un hombre que se enamora de ella y la protege de su agresor. La novela es un grito de esperanza para las mujeres que sufren violencia y una denuncia contra la impunidad. El amor prohibido nace de la necesidad de Nefes de escapar de su infierno y de la determinación de Tahir de protegerla. En el puesto número 2 encontramos Sadakatsiz. Esta adaptación turca de la serie británica Dr. Foster nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. Asia se siente traicionada y decide vengarse de su esposo y de su amante. La novela explora la infidelidad, el engaño y las consecuencias devastadoras de la traición. La pasión se manifiesta en la sed de venganza de Asia y en las complejas relaciones entre los personajes. Y llegamos al número 1, La Reina de la Corona, la novela que combina a la perfección el amor prohibido, la traición ardiente y la pasión desenfrenada Muhteşem YZYL. Esta novela histórica nos transporta al Imperio Otomano, donde conocemos la historia de amor entre el sultán Süleyman y Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Hürrem desafía las reglas del harén y se convierte en una figura poderosa e influyente. Su amor por Süleyman es innegable, pero su ambición la lleva a cometer actos despiadados. La novela está llena de intrigas palaciegas, rivalidades entre las concubinas y batallas por el poder. El amor prohibido de Hürrem y Süleyman desafía las normas sociales y religiosas, mientras que la traición y la pasión desatada son el combustible que alimenta el drama. Y ahí lo tienen, nuestro top 12 de novelas turcas llenas de amor prohibido, traición ardiente y pasión desenfrenada. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los dramas más intensos de la televisión turca. Para resumir, hemos explorado 12 novelas que nos han cautivado con sus historias de amor imposible, traición, venganza y pasión desatada. Desde Medcezir hasta Muhteşem YZYL, hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza poderosa y destructiva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al revivir estos momentos épicos de las novelas turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su novela favorita de esta lista? ¿Cuál creen que nos faltó mencionar? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, rankings y chismes sobre las novelas turcas que tanto amamos. Hasta la próxima.